Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro NICS, una nueva introducción a la conflictividad social. Hoy vamos a irnos a los terrenos de la sociología del derecho. Vamos a hablar del asiento social, del lugar o estructura que tiene la sociedad donde se dan los conflictos. Los sociólogos nos han enseñado que la estructura social tiene una importancia esencial en los tipos de conflictos, en los tipos de gestión y en los tipos de resolución. Este conocimiento de la sociología es poco conocido en el derecho y vamos a explorar las principales tesis que han desarrollado los sociólogos en este aspecto. La gestión de conflictos no solamente se da en el Estado. Los abogados somos un poco estatocéntricos. Pensamos que todos los conflictos los resuelve el Estado, pero esta afirmación es falsa desde el punto de vista fáctico. La mayor parte de los conflictos se resuelven por la gestión de las personas, bien sea individualmente consideradas o dentro de los entornos sociales donde viven. Hay un espacio intermedio entre los individuos y el Estado que está ocupado por una esfera que Hegel y otros teóricos llamaron la sociedad civil. En esa sociedad civil están los grupos intermedios, grupos de adscripción social donde vivimos como seres humanos. Obviamente la familia, la escuela, la universidad, el sitio de trabajo, las asociaciones deportivas, las asociaciones culturales, los grupos de amigos, etcétera, etcétera. En el campo están las comunidades indígenas, la vereda, la barriada, la cuadra. En todos estos grupos intermedios hay mecanismos de gestión de conflictos poco conocidos. Sin embargo, la mayor parte de los conflictos son tramitados aquí, en este espacio intermedio, en la gestión social. Y tenemos que entender cuáles son las características de asiento social o de estructura de estos grupos sociales para entender las características del conflicto. En un artículo fundamental del año 1974, el sociólogo del derecho William Felstiner nos ayudó a ver que las sociedades básicamente se mueven a lo largo de un continuo donde existen dos polos fundamentales de asiento o de estructura social. Por un lado están las sociedades de patrón o corte atomístico, donde los individuos, las personas se consideran individuos, más bien sueltos, con proyectos personales de vida. Usualmente nacen en un sitio, pero se emancipan rápidamente de la familia donde nacieron, van a vivir a otros sitios de los que usualmente nacieron, mueren en localidades distintas. Viajar no implica una deslocación de sus vidas personales, todo lo contrario, viajar eso es una experiencia buscada y bienvenida, donde no hay dislocación porque con frecuencia encuentran cosas parecidas a las que abandonaron en otra localidad o en otra ciudad. Es la vida típica del urbanita contemporáneo. Sus familias existen en los primeros años, pero rápidamente se emancipan de ellos. Tienen altos niveles de movilidad local. Si quieren una barriada con mejor infraestructura urbana, van, la buscan, compran casas. Como tienen dinero, tienen también amplios niveles de movilidad comercial. Pueden comprar distintas cosas en distintos sitios. Hay movilidad sexual y erótica. Hay reemplazos de parejas y el divorcio y la separación y rompimiento de la pareja se han vuelto mucho más frecuentes. Tienen movilidad laboral, pueden cambiar de trabajo con frecuencia, y la movilidad laboral con frecuencia también implica movilidad geográfica y locacional. En suma, son individuos que van construyendo un proyecto de vida sin que terminen amarrados por los tejidos densos de unas comunidades de origen a las que ya han abandonado. Por el otro lado están las sociedades o grupos de patrón comunitario. Las características son exactamente las contrarias. Usualmente nacen, viven y mueren en el mismo sitio. Viajar afuera o salir de la comunidad implica una dislocación muy importante de sus vidas, que están metidas y enfrascadas dentro de roles comunitarios más bien fijos.
es mucho menos frecuente que haya divorcios o separaciones de la pareja, hay menos movilidad erótica y emocional, no existe en términos generales movilidad laboral, ni geográfica, ni habitacional. Son individuos que viven dentro de unas comunidades con unas relaciones densas, estrechas, en un tejido que los sociólogos han llamado multiplex, es decir, personas que al mismo tiempo son familiares, trabajadores conjuntos de la parcela comunitaria, muy posiblemente se han casado con alguien de la otra familia, los matrimonios son transaccionales o convenidos, etcétera, etcétera. Estas características están más presentes, por poner un ejemplo bien al fondo, digamos, de este paradigma o de este patrón, en comunidades indígenas, en Colombia, en México y en muchos otros países, pero también en otras comunidades intermedias donde este tejido social multiplex es denso, por oposición a las relaciones fluidas, móviles, individualistas y atomísticas que se dan en las sociedades de patrón atomístico. Las consecuencias de estas dos estructuras sociales para la gestión de conflictos son tremendamente importantes. Por un lado, existe una diferencia significativa en los métodos de gestión de conflictos que son usados en una y en otra. En sociedades de patrón integrativo o comunitario, por definición, es tremendamente costoso que haya ruptura o separación de la persona del medio social en el que vive. Por lo tanto, el avoidance, la ruptura, el deje así, o no tenemos un conflicto, o nada pasó, que son tan usados en contextos urbanos, no tienen cabida en estos contextos comunitarios. Por ejemplo, la barriada o la cuadra urbana, donde entrevistados nos han reportado que barriadas populares en México o en Colombia tienen estructura densa, multiplex. Por ejemplo, personas de la misma área, migración urbana de los mismos sitios del país, gente que vive en un estilo comunitario, en inquilinatos de puerta abierta, con relaciones mucho más fluidas de préstamo de servicios comunes, etcétera, etcétera. En estas comunidades, la separación de la persona de la comunidad es tremendamente costosa. Por lo tanto, el avoidance no es utilizado como forma de gestión del conflicto o de trascendencia del conflicto. De la misma forma, la adjudicación o acudir a un adjudicador tercero ajeno a la comunidad es tremendamente costoso. Salirse por fuera de las dinámicas comunitarias y hacerle un bypass a la autoridad comunitaria es también fuertemente reprochado en la formación comunitaria. Por lo tanto, ni la adjudicación ni el avoidance tienen cabida o son muy usadas en sociedades de patrón integrativo o comunitario. En vez de estos dos métodos, las sociedades de patrón integrativo están muy dispuestos a hacer mediación social, como nos lo reportaron, por ejemplo, los grupos indígenas de la Sierra Nevada. La toma de decisiones se hace en comunidad y por consenso. Hay esfuerzos muy significativos de traer a las partes que están en conflicto, sentarlos ante toda la comunidad en un círculo comunitario de deliberación y potencialmente de juzgamiento para lograr que se manifieste un consentimiento generalizado. Los conflictos tampoco son solamente entre las dos personas. Los conflictos afectan todo el núcleo comunitario y por lo tanto todo el núcleo comunitario como que es parte natural de la gestión o de la resolución del conflicto. En estos círculos comunitarios que también se dan, por ejemplo, en las familias, la solución al conflicto se busca a través de consentimiento y si hay que adjudicar, lo hace de forma muy natural, basado en los consentimientos parciales y en la información parcial que se ha obtenido en estos diálogos y en estas discusiones, lo hace la autoridad de la comunidad tratando de no herir los sentimientos de las personas que están en conflicto. Se trata todo lo contrario, de invitarlos a restablecer la paz, de no herir sus sentimientos, de no generar mayor alienación frente a la comunidad y de esa forma restablecer la convivencia.
Si dentro de estas comunidades se trata de las personas en conflicto, trata de salir de las comunidades a buscar, por ejemplo, ayuda de la jurisdicción estatal, esto en términos generales es visto como una desautorización del canal natural, de la autoridad natural que se da dentro de la familia, es fuertemente reprochado y ello sí puede llevar, digamos, a la expulsión o alienación de la persona respecto a la comunidad. De otro lado, en las sociedades de patrón atomista, es mucho más frecuente que se utilice el avoidance, el deje así, el no pasó nada o más bien no nos enfrasquemos en este problema. Aquí la movilidad en muchos niveles, social, económica, laboral, incluso geográfica, permite romper vínculos sin que los costos sean muy altos. Al mismo tiempo, por esta misma razón, como no existen comunidades donde exista una autoridad común que ate a estos átomos sueltos, es muy raro que haya mediación comunitaria o que haya un acercamiento amigable que pueda llevar al restablecimiento de la relación. Aquí es menos costoso romper, es mucho más costoso tratar de restablecer la relación. Y si no se rompe y se necesita la toma de una decisión, es más fácil acudir ante un adjudicador externo formal que usualmente sí existe en esos espacios urbanos y modernizados donde se puede acudir ante la justicia estatal, donde la justicia estatal dice quién tiene la razón, las partes se van con un resultado de quién tiene la razón, pero finalmente no tienen realmente que restablecer su relación. Las relaciones se cortan porque están en espacios con gran flexibilidad económica, social, erótica y donde se encuentran reemplazos relativamente baratos a los recursos que perdieron en el conflicto. Estas dos estructuras, por lo tanto, muestran como los casos extremos en que el asiento social o la estructura de los grupos sociales determina las formas de gestión de conflictos que son más usadas y que son, digamos, más armoniosas con las formas de las relaciones sociales. Entre estos dos extremos existe un largo intermedio de grupos sociales intermedios. No solamente viven en comunidad los indígenas en nuestros países, también los urbanitas, aunque somos seres urbanos, individuos autónomos en busca de un proyecto individual, sin embargo no nos podemos desprender de comunidades o sociedades parciales que a lo largo de la vida nos arropan. No constituyen nuestra identidad definitiva, pero nos arropan y nos recubren, por lo tanto, de las presiones comunitarias de gestión de conflictos. Típico de una urbanita es su dependencia en la infancia temprana de la familia, posteriormente en la escuela y en la universidad, posteriormente quizás del grupo de amigos, de las asociaciones voluntarias a las que pertenezca, de la cuadra o del vecindario donde exista. Estas relaciones son mucho menos densas que las de las comunidades indígenas o campesinas, pero sin embargo sí ejercen un cierto nivel de presión comunitaria, de tal manera que una persona en la mitad de un conflicto, pónganlo ustedes en la universidad, o haga caso omiso de los recursos internos de gestión de conflictos de la universidad y se vaya a demandar, piénsenlo ustedes, por acción de amparo o tutela por fuera de ella misma, esa misma persona está rompiendo los vínculos con la universidad o con la comunidad escolar y está generando una situación que es rechazada por la comunidad interna y por sus propios mecanismos y autoridades de gestión de conflictos. Los urbanitas, por lo tanto, aunque no son comuneros, sí viven en comunidades parciales y esas comunidades parciales sí ejercen sobre ellos presiones relativas para la gestión comunitaria. En grupos indígenas, campesinos, en ruralidad difusa, en ruralidad concentrada y en ciertos asentamientos urbanos, sin embargo, el tejido es tan fuerte que estos son comuneros casi de manera permanente. Su identidad es comunitaria, no hay salida, las fugas son tremendamente costosas y por lo tanto la gestión comunitaria de conflictos sigue siendo el elemento central con la que se tramitan los conflictos y los roces comunitarios.
Estas dos estructuras existen en nuestros países. Los códigos civiles y las normas procesales no hacen una diferencia clara entre el tipo de asiento social, pero los abogados y los jueces, en su calidad de asesores y de consultores, de clientes y de comunidades en la gestión de los conflictos, deberían ser muy conscientes de las diferencias estructurales y de las consecuencias que estas diferencias estructurales generan en la gestión de conflictos. En último lugar, hay que mencionar un punto muy importante. Las autoridades que gestionan los conflictos son diferentes en ambos espacios. Por un lado, empecemos en la sociedad atomística, urbanita, moderna, en la que se dispensa la mayor parte de justicia formal y estatal. Los tramitadores de conflictos tienden a ser profesionales especializados, jueces del Estado con normas escritas, codificadas, específicas, con cargos pagados a los que han accedido después de años enteros de formación y con diferenciación funcional del trabajo frente a muchas otras autoridades a través de un principio que en derecho occidental se llama de separación de poderes. Hay una especialización, diferenciación y burocratización de los servicios de justicia. Por el otro lado, en las sociedades de impronta comunitaria tradicional, el adjudicador no tiene estas características. El adjudicador es la autoridad de la comunidad, pero no existe ni especialización de sus saberes con enorme frecuencia. Por ejemplo, el mamo en las comunidades arhuacas es al mismo tiempo el sanador tradicional y es al mismo tiempo el consultado en conflictos de la comunidad. No hay especialización de los saberes y no hay burocratización en la gestión de los conflictos. Por lo tanto, en estas comunidades también la autoridad se recubre de características diferentes a las que estamos acostumbrados a ver en el aparato judicial moderno que conocemos en las facultades de derecho. Estas características que he dicho de las comunidades y de las sociedades de patrón integrativo no solamente son de comunidades indígenas. Piensen ustedes en la familia, donde al mismo tiempo tampoco existe diferenciación en los liderazgos que ejercen los padres. El padre orienta tanto en cuestiones de higiene como en cuestiones de gestión de conflictos, en cuestiones de comportamiento general, de crecimiento, de recreación, etcétera, etcétera, padre y madre, dependiendo de la estructura familiar. Y esto también ocurre en las demás comunidades intermedias, que sin ser absolutas o totales, en todo caso vivimos muchos de nosotros que tenemos en general una vida urbanita en ciudades modernas. Esta literatura sociológica nos ha permitido ver las diferencias fundamentales, por lo tanto, en la estructura social. Y este conocimiento es importante que lo tengamos para poder determinar cuál es el asiento social de las personas que vienen en conflicto, por lo tanto, cuáles son los métodos que pueden ser más útiles y al mismo tiempo las autoridades que más frecuentemente hacen la mediación o gestión de conflictos. Con esta información espero que podamos cerrar este episodio. Vamos a darle trámite a esta información y vamos a ir construyendo el argumento del módulo. Mientras tanto, les deseo a todos ustedes y a sus familias mucho bienestar, mucha serenidad y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Un abrazo a todos. Gracias.